Sean todos bienvenidos al seminario Psicosis, Locura Criminal, Crímenes cometidos por inimputables. Organiza Academia de Peritos Forenses, Medellín, Colombia. Ponente, desde Argentina nos acompaña el doctor Raúl Osvaldo Torre, PhD en Ciencias Policiales. Premio de Honor, Senador Domingo Sarmiento, Honorable Senado de la Nación Argentina, 28 de marzo de 2014. Miembro de la Cátedra de Excelencia José Ingenieros, Centro Interdisciplinario de Investigación Forense, Academia Nacional de Ciencias en Buenos Aires. Presidente de la Academia de Ciencias Forenses de la República Argentina. Posgrado Especialización en Criminología, Universidad de Salamanca, España. Posgrado Especialización en Medicina Legal y Policía Científica, Universidad de Salamanca, España. Posgrado Especialización en Investigación de Homicidios, Universidad Tecnológica Nacional. Perito Universitario en Criminalística, Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Ponencia: Psicosis, Locura Criminal, Crímenes cometidos por inimputables. Bienvenidos. Muy bien, buenos días a todos, doctor Avendaño. Un saludo muy afectuoso, gracias por la gentileza de invitarme a compartir este espacio con ustedes y agradecer también a la Academia de Peritos Forenses de Colombia porque de alguna manera fomenta este intercambio de experiencias cotidianas de trabajo, como me gusta decir a mí cuando me toca exponer en algún otro país, que lo que en realidad permite es más que nada el intercambio de información, ¿verdad? El feedback de las realidades y los fenómenos desde el punto de vista criminológico a los que asisten nuestros países, que en general para los países del Cono Sur son bastante similares porque tenemos idiosincrasias parecidas. Yo voy a ya iniciar con la exposición. El doctor Avendaño ha planificado esto de tal manera que hacia el final vamos a tener un espacio para intercambiar preguntas, respuestas, etcétera, ¿verdad? Muy bien, si me dan un segundo, por favor. Me gusta comenzar cualquier exposición con esta charla de Edmund Burke, esta máxima de Edmund Burke que dice que lo único necesario para que el mal triunfe es que los justos no hagan nada, ¿no? Y que el hecho de que estemos convocados todos nosotros a este chat hace que estemos realmente haciendo algo. Y esta es la representación de la que hablaba recién, de la lucha del bien contra el mal que encontré en una sepultura en Turquía, en Estambul, ¿verdad? La lucha del bien contra el mal. Psicosis. Le decía, y ahora sí, que Psicosis fue un film muy famoso de Alfred Hitchcock, y yo voy a compartir con ustedes un pequeño fragmento de ese film, que creo que es el fragmento más famoso, que lo voy a exponer para los más jóvenes que se encuentran en el chat, que a lo mejor nunca lo han visto. Veamos.
Muy bien, ¿de dónde sacó Hitchcock la idea para la película Psicosis? La sacó de un criminal en particular, este señor que ven ustedes en esta diapositiva, Edward Theodore Gain, conocido como el carnicero de Plainfield. Plainfield, un pequeño pueblo en Wisconsin, en los Estados Unidos, donde este individuo vivía en las afueras, en la zona boscosa y montañosa, tenía muy poca relación con los habitantes del pueblo, vivía como una suerte de ermitaño, y solamente se lo veía ocasionalmente visitar el pueblo cuando tenía que concurrir por alguna provisión, alguna vitualla, ¿verdad? Lo cierto es que se producen en Plainfield una serie de robos de autopartes, de robos de repuestos de vehículos, etc. Y este individuo, por su aspecto desalineado, desarreglado, hosco, huraño, de poca comunicación con sus semejantes, de alguna manera el sospechoso de siempre, ¿verdad? Esto hizo que el sheriff de Plainfield consiguiera una orden de cateo, una orden de allanamiento para ir a su casa en la zona montañosa, porque estaba de alguna manera convencido que este individuo podría estar asociado a los robos de estas autopartes de vehículos. Con gran sorpresa, cuando se allana la casa, lo que se encuentra en el sótano es esta imagen. Lo que se encuentra es un cadáver abierto en canal, pertenecía a una mujer llamada Bernice Burden, una empleada de una inmobiliaria que había desaparecido hacía unos días. Kane mantenía el cadáver en estas circunstancias, esta fotografía que comparto con ustedes, y la cabeza la conservaba en su refrigerador, en su nevera. Gain, independientemente de este homicidio, es autor de varios homicidios más y tenía una práctica muy particular. Era la de robar los sepulcros recientes, y tomaba piezas anatómicas con las que generaba una serie de artesanías. ¿Cómo es que Gain podía haber desarrollado esta capacidad para generar artesanía? Por ejemplo, un sillón, sofá de su living comedor estaba tapizado con piel humana. Los cortinados de su casa tenían un adorno que eran labios humanos. ¿Cómo es que él había desarrollado esta capacidad? Porque Gain era un individuo muy hábil para la taxidermia. Había estudiado mucha taxidermia, entonces tenía la capacidad de tratar esas piezas anatómicas. Bueno, esto es un poquito la idea que toma Hitchcock para la película Psicosis. Ahí lo ven con el sheriff de Plainfield cuando fue detenido, un individuo declarado insano, aunque se lo mantuvo en prisión hasta el día de su muerte, donde se encuentra, murió en el año 1984 y se encuentra en este momento en el cementerio de Plainfield, Wisconsin, donde realmente vivía. A ver, le decía que Hitchcock toma esta idea para la generación de su famosa película Psicosis, que tiene un revival en este momento, una remake, que es el Bates Motel, que se da creo que en Netflix o en alguno de los canales codificados, Fox o alguno de esos, ¿verdad? Donde este individuo, que es el criminal que ustedes han visto en la famosa escena de la bañera, convive con el cadáver de su madre, a la que le ha practicado taxidermia porque tiene las mismas habilidades que Edward Gain. Claro, cuando nosotros vemos en la imagen subliminal, porque pasan muy pocos cuadros de la película, de hecho me costó mucho poder encontrar los cuadros donde estaba para exhibírselas a ustedes ahora, se ve el cadáver de la madre en estado de taxidermia, el cadáver embalsamado. Aquí momificado, por cierto. Lo que es muy interesante es que Gain tiene una personalidad esquizofrénica donde va a ocupar dos roles. Por momentos va a ser él,
por un momento va a ser su madre. Es que hizo división de personalidad en esa esquizofrenia, y por ejemplo, cuando comete el crimen que ustedes vieron en la bañera, él representa a su madre. En ese momento el rol de él es el de su madre. Intercambia permanentemente los roles. Kane convivía con el cadáver de su madre. Por supuesto, esto es ficción. Esto que vamos a ver ahora no es ficción, es una gentileza de nuestros colegas de Asunción, de la República de Paraguay. Veamos. Con el poderoso nombre de Jesús, con la sangre de Jesucristo, respeto a Satanás. Puesto hasta dura ligadura, existiría, buscaría, ocultismo, respeto a Satanás. Enojela de la escena. Ya yo tocaba a de donde Daniel ahí, que sargento de compañía, de ahí, esto me tengo que aprender sargento de compañía. Año un poquito, año entregamos a alguien de después la base de la. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios, nací de la. Hijo de Dios, abuelamos al Congo del pueblo. Muy bien, yo creo que hemos visto lo suficiente. Está al final el fiscal, junto con acompañado por la policía de Paraguay, de la República de Paraguay, que detienen a este individuo porque están buscando a su hermana. Lo que encuentra la policía cuando inicia la requisa del lugar es efectivamente el cadáver de la hermana con la que este individuo ha convivido. Ustedes han visto que él habla en el idioma guaraní, que es el idioma que se habla en la República de Paraguay como segundo idioma, pero como idioma nacional, y se habla en algunas provincias de la República Argentina, como Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco, ¿verdad? Que es donde los pueblos originarios que vivieron en ese lugar son los guaraníes. Les decía, él ha convivido con el cadáver de la hermana como si la hermana estuviese con vida. Y lo habrán visto con la Biblia en la mano, hablando de Jesucristo, hablando de Satanás, porque este individuo en su esquizofrenia atraviesa lo que se denomina un delirio místico. Nosotros hemos tenido muchísimos casos de crímenes cometidos bajo este tipo de delirios místicos, ¿verdad? El cadáver ha sido atacado por las dos variedades de fauna, la microfauna, insectos necrófagos, y también por la macrofauna, animales domésticos, zorros, comadrejas. O sea, ha cometido el crimen y ha convivido con el cadáver como si su madre estuviese con vida. Yo les mostré la imagen de lo que es la madre en la película Psicosis, y ahora vean este cadáver. Y como siempre, la realidad supera a la más retorcida ficción, ¿verdad? Al menos eso he escrito en uno de mis libros. Veamos otro caso. También en función de delirio místico, pero lo llamamos demonología, que es cuando se cometen los crímenes cometidos por inimputables, que el concepto que tenemos nosotros de inimputabilidad es que el individuo al momento del hecho no haya podido comprender la criminalidad de sus actos o la capacidad de dirigir sus acciones. Un individuo, por ejemplo, con una esquizofrenia, es muy probable que no haya comprendido la criminalidad de sus actos. Por lo tanto, es inimputable. Un individuo que está en un estado de sonambulismo, es posible que no haya tenido la capacidad de dirigir sus acciones. Por lo tanto, puede ser inimputable. Lo mismo ocurre con algunas patologías, ¿verdad? Como una epilepsia, por ejemplo. Una persona bajo un ataque epileptoide no tiene la posibilidad de dirigir sus acciones. Imagínense a un epiléptico
en un ataque propio de su patología, teniendo una pistola en la mano, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Veamos este caso. Demonología. La provincia de Buenos Aires se separa de la ciudad autónoma de Buenos Aires, aquí en la Argentina, por una autovía, conocida como Autovía General Paz, y la otra parte por el Riachuelo. Es un río pequeño, para diferenciarlo del Río de la Plata, se lo llamó desde la época de la colonia el Riachuelo. Muy bien, en la margen de la provincia de Buenos Aires, en el Riachuelo, se encuentra una maleta, en esta maleta, que en este momento están viendo ustedes al personal de policía científica de la Prefectura Naval Argentina, que es la fuerza de seguridad que tiene jurisdicción en ese sitio, que están revisando esa maleta. Cuando revisan la maleta, no se puede distinguir mucho, pero sí en la mesa de Morgani vamos a ver que es el torso y la pelvis, los muslos hasta la rodilla de una mujer. Esta mujer fue conducida a la muerte también en un delirio místico, pero de demonología, y también por personas, concretamente su suegra. Aquí la están viendo en el momento de la aprehensión por la Policía Federal Argentina. Esta mujer ha matado a su nuera, la ha descuartizado para transportar el cadáver, en estado de demonología. Ella ha tenido la presencia de Satanás, quien le ha indicado que su nuera engañaba a su hijo. Ella la mató, ella la trozó, transportó el cadáver y lo arrojó a las aguas del río. El motivo, un poquito de estos casos que quiero compartir con ustedes, es un fenómeno al que asistimos por estos días, que es el fenómeno de la mediatización de los casos criminales. Hoy, en este momento, estamos asistiendo, si se me permite el término, la Real Academia Española no se enoja conmigo, tenemos una hipermediatización de la circunstancia del COVID-19, ¿verdad? La pandemia de COVID-19, del coronavirus, está generando un estado de hipermediatización, donde tenemos un fenómeno, asistimos a un fenómeno muy curioso que, por ejemplo, los medios de comunicación televisivos, está ocurriendo en todos los medios de comunicación, inclusive los digitales, pero particularmente en los medios de comunicación, la televisión, todos estamos permanentemente viendo estos medios para noticiarnos de cualquier novedad que exista relacionado con el COVID-19, asistimos a esta historia que les quiero narrar. Son convocados notables, en muchos casos, a asistir y opinar. Y resulta que nosotros escuchamos a alguien que con mucha vehemencia dice que para protegerse del contagio del virus hay que utilizar mascarilla y utilizar guantes. 10 minutos después, en el mismo medio, encontramos a otro notable que es convocado a opinar, diciendo que no hay que utilizar mascarilla, porque la mascarilla no protege para nada, y guantes tampoco, porque cuando nos acomodamos los guantes o la mascarilla, al contrario, favorecemos el contagio. O sea, lo que generamos es un grado de confusión tan formidable en la gente, que no sabe si tiene que usar la mascarilla o no usarla. Y ambos, notables, uno y otro, invocan a la Organización Mundial de la Salud, o a los Estados Unidos de América, o a la ANMAT en la República Argentina, o a quien fuese. Bueno, hago esta analogía porque algo parecido ocurre con relación a los hechos criminales. Es muy común que cuando estamos ante un hecho criminal con notoriedad pública, sean convocados expertos a los medios. De hecho, yo habitualmente concurro a los medios de comunicación masiva. De hecho, varios programas de televisión que se han producido en la República Argentina hemos participado nosotros junto al doctor Osvaldo Raffo, que es un prestigioso médico forense
que ha fallecido este año pasado, ¿verdad? Se llamaba Forenses, Cuerpos que Hablan. Hoy en día estoy en otro programa de televisión que es Crimen y Misterio. Pero me refiero al noticiero cotidiano. Cuando se invoca a un notable, ¿qué opina sobre el caso criminal que se está investigando? Y entonces encontramos, ese individuo comprendía y dirigía sus acciones. O muestran una fotografía del individuo, de un femicida, por ejemplo, y alguien sentado en un canal de televisión en Buenos Aires va a opinar sobre ese femicida cuya foto se exhibe en la provincia de Mendoza, a 1000 kilómetros de Buenos Aires, y ve la fotografía y observándola dice: este es un psicópata perverso con rasgos narcisistas proclive a la criminalidad. Yo me asombro, porque si es capaz de semejante diagnóstico solamente con ver la fotografía, caramba, si tiene la oportunidad de entrevistarlo, puede escribir seguramente un tratado de 5 tomos sobre ese individuo, sobre ese caso. Pero ¿qué es lo grave de todo esto? Lo grave de todo esto es que, así como nosotros que tenemos algún conocimiento académico del tema y de práctica forense, yo tengo en práctica forense más de 50 años, de hecho fui funcionario de la policía durante casi 35, nosotros que tenemos la práctica forense, rápidamente nos apartamos de esta opinión, pero el resto de la sociedad no. Y entonces, ¿qué ocurre? Se instala la idea de que se trata de un psicópata perverso con rasgos narcisistas. Y muchas veces, no debería ocurrir esto que digo, pero muchas veces los magistrados a los que les toca el juzgamiento del caso, o aún los fiscales que les toca la persecución de la acción pública, si se me permite el término, compran estas ideas que se le transmiten por medio. Es muy común escuchar, cuando se habla de inimputabilidad, no, si el individuo generó mecanismos de planificación o mecanismos de ocultamiento, ese individuo comprende y dirige sus acciones. Veamos, por ejemplo. Este individuo es un individuo esquizofrénico, sufre una esquizofrenia paranoide, se encuentra internado en un hospicio, y se le ha permitido, medicado por cierto, y como se dice en la jerga con el chaleco químico, se le permite que durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo salga del hospicio y pase esos días con su madre. La gente del vecindario nota que de repente deja de ver a la madre y sí, a este hombre se lo ve ir permanentemente al supermercado. Esto va a motivar sospechas y este individuo no va a retornar al hospicio. Por lo tanto, se formaliza una denuncia en la policía diciendo que este individuo debe mantenerse recluido dentro del manicomio, no ha regresado, se le ha otorgado un permiso, no ha regresado y la policía lo va a buscar. Cuando la policía entra a la casa, insisto, a la que le franquea la puerta él mismo, se encuentra con diferentes escenarios. Primero, un escenario de consumo de alcohol abrumador, como están viendo ustedes, alcohol fermentado, vino, alcohol destilado, whisky, ginebra, ron, en cantidad. El otro fenómeno que se observa es mucho material erótico. Y el otro fenómeno que se observa es una cantidad de aerosoles, perfumados. Todo lo que están viendo ustedes, si han visto, una cantidad de aerosoles perfumados. Bueno, no les voy a mantener mucho más el misterio, los aerosoles perfumados de los que hablaba. El cadáver de su madre, con la que ha mantenido sexo sistemáticamente, utilizaba los aerosoles para matar el olor del cadáver que se encuentra en un periodo efisematoso. No me gusta mostrar totalmente el cadáver por respeto, porque estamos en un medio abierto. A mis alumnos en las universidades sí les muestro con mayor detalle, pero que estamos en un medio abierto, no me gusta exhibir los cadáveres totalmente, igual que la cara de los imputados, ¿verdad? El rostro de los imputados. Él, insisto, ha mantenido sexo con el cadáver y ha mitigado los aromas propios de la descomposición, y cito periodo efisematoso,
con el aerosol previo a excitarse con la revista pornográfica. Ahora ustedes, o las publicaciones no pornográficas, eróticas, perdón. Ustedes vean entonces este fenómeno. El individuo que claramente está teniendo sexo con un cadáver, convive con el cadáver y tiene sexo con el cadáver, genera una cantidad de mecanismos en su vida, como ir a comprar cotidianamente los aerosoles perfumados, como ir a comprar las publicaciones eróticas, ir a comprar alcohol, ¿verdad? Y entonces nosotros, a esos actos de planificación de la vida cotidiana, diría que el individuo comprende la criminalidad del acto y tiene la capacidad de dirigir sus acciones. Insisto, diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Otro caso. Los instrumentos que usó para matar a la madre, perdón. Y aquí, prevenido ya para ser reintegrado al nosocomio, por cierto, fue declarado inimputable por el crimen de la madre, ¿no? Otro caso, les decía. Este es muy particular. Fíjense, ustedes saben que nosotros, siguiendo la oferta académica de la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI, cuando tenemos crímenes a repetición, hemos adherido a la formulación de la organización o desorganización del criminal para categorizarlo, ¿verdad? No es este el caso, porque el crimen es único, este que vamos a ver ahora, pero vamos a ver determinado grado de organización, por hacer una comparación con los delincuentes de comportamiento sistemático, ¿verdad? Miren, aquí vaya si se utilizaron mecanismos de ocultamiento, se ha cavado una sepultura criminal y se ha ocultado el cadáver dentro de la sepultura, que aquí está extraído por el personal policial, ¿verdad? Muy bien, la escena del crimen es esta, que está perfectamente limpia. O sea, se ha eliminado de la escena del crimen toda la evidencia forense. ¿Y cuál es la máxima evidencia forense? La máxima evidencia forense es el cadáver. Como decimos nosotros siempre, lo que más compromete es el cadáver, más que el ADN, más que las vainas, más que las huellas dactilares, más que los perfiles genéticos, etcétera, etcétera. Lo que más compromete es el cadáver mismo, ¿verdad? Bueno, fíjense. Aquí, la autora del crimen es la abuela de este joven que acaban de ver ustedes, cuyo cadáver acaban de ver que recupera la policía. Esta mujer lo mata sin mucho sentido, porque no se llevaba bien con la novia que tenía en ese momento, pero lo mató. Limpió y alteró la escena del crimen, trasladó el cadáver, cavó una sepultura criminal y lo ocultó. Si yo transmito esto a los medios de comunicación, es muy probable que esos opinólogos que van a los medios digan, no, este individuo, esta mujer claramente comprende y dirige sus acciones. Sin embargo, fue declarada inimputable. Otro caso. Este caso generó un problema con cierta repercusión desde el punto de vista de las relaciones internacionales de la República Argentina, porque este joven que vivía en la provincia de Mendoza, este hecho ocurrió hace algo más de un año, lo van a visitar su tía y su madre, que venían de visita a Israel. Digo, generó un problema en relaciones internacionales porque eran dos visitantes súbditas israelíes que estaban ocasionalmente en la República Argentina, que venían a visitar, una a su hijo, la otra a su sobrino. Lo cierto es que estas dos mujeres desaparecen. Y acá empieza el conflicto y comienza la investigación, ¿verdad? Buscando a las mujeres, la policía termina sospechando, encuentra una sepultura y sospechando extraen dos cadáveres de las dos mujeres. Estos cadáveres fueron conducidos, las dos mujeres fueron conducidas a la muerte por una pistola calibre 40 que utilizó este joven. Ahí lo están viendo ustedes en el momento de la detención. Y aquí estamos de nuevo nosotros con, voy a dejar la fotografía anterior, aquí estamos de nuevo nosotros con el tema de la peritación prematura. ¿A qué me refiero con peritación prematura? Nosotros decimos
que para determinar la imputabilidad o inimputabilidad de una persona se debe transitar los dos ámbitos, el de la psiquiatría forense y el de la psicología forense. Cuando yo sé que hay muchos médicos en el auditorio, y seguramente cuando han sido estudiantes de medicina y cuando han cursado psiquiatría, la materia psiquiatría, la asignatura psiquiatría o la asignatura psicología médica, ustedes no han escuchado ninguno de sus, ni lo han escuchado de sus profesores, ni lo han visto en ninguno de sus libros o tratados, temas como simulación, como inimputabilidad, como emoción violenta. ¿Por qué? Porque estos temas son exclusivos de la psiquiatría forense. No son propios de la psiquiatría clínica. No va a ir un paciente a ver a un psiquiatra a su consultorio para presentar un problema de inimputabilidad o de estado de emoción violenta. Son problemas de psiquiatría forense. Por eso nosotros decimos que estos casos deben ser atendidos por los profesionales que expresamente se han preparado para ello. Yo soy criminalista, por ejemplo, y atiendo las cuestiones propias de la criminalística para la que fui formado, para la que fui entrenado y para la que obtuve mis pergaminos académicos. Entonces, encontramos estos individuos que opinan que en este caso, por ejemplo, dijeron, si el individuo utilizó un arma de fuego, si el individuo disparó, si el individuo cavó una sepultura, encubrió la sepultura, claramente este individuo comprende y dirige. Tiene la capacidad de comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque el folclore popular, la leyenda urbana, dice que si un individuo es inimputable, automáticamente no va a ir a prisión y se va a ir rápidamente a una isla del Caribe, del mar Egeo o del Subpacífico. Este es el concepto popular que existe con relación a la inimputabilidad. Todo lo contrario. El juez muchas veces lo recluye mucho más tiempo que el que efectivamente hubiera pasado privado de la libertad si hubiese condenado por el crimen. Pero en este caso se le transmitió a la fiscal que este individuo comprende y dirige sus acciones. ¿Y cuál es el problema con que nos encontramos? Es enviado a una unidad penitenciaria, a una cárcel común. Y ahí viene la alerta de la misma cárcel, donde vemos que los mismos psiquiatras de la unidad penitenciaria, que son expertos en psiquiatría forense, dicen, sujeto primario en ingreso a la institución ha sido examinado por diferentes profesionales de la salud mental, insisto, psiquiatras forenses y psicólogos forenses, ven abandono personal, falta de higiene, etcétera, etcétera, no puede sostener la mirada, se observa desorientación, comparto con ustedes el informe original, que es el que están viendo en la diapositiva, desorientación temporoespacial, de alteración de sus funciones psíquicas, de atención y concentración. O sea, fíjense cuál es el concepto. Los que verdaderamente tienen la capacidad de analizar a este individuo, claramente ven que es inimputable. Y claramente ven que es un individuo que está sufriendo una patología psiquiátrica. Ustedes entiendan que a este individuo no lo podemos introducir a una unidad penitenciaria con la población común, porque todos sabemos esto cómo va a concluir. O termina él generándole daño a un tercero, o el daño se lo generan a él. Les muestro otro informe donde dicen ideas delirantes, que es una característica propia de estos individuos alienados, el delirio, que muchas veces ese delirio, a decir de los psiquiatras forenses, porque quiero ser respetuoso de ellos, muchas veces se traduce también en fenómenos alucinatorios o en episodios alucinatorios, de alucinaciones visuales o alucinaciones auditivas que conforme nos transmiten los psiquiatras forenses son las más graves, ¿verdad? Claramente este individuo es inimputable. Esta es la última fotografía que tenemos de él, cree que es un gato y tiene sexo con gatos, ¿sí? Ahí lo ven en su celda, en la celda donde se encuentra recluido. La última fotografía que tiene muy poco tiempo de él, ¿verdad? Veamos.
En esta pensión de Gales, la policía británica ha sorprendido a un hombre que se disponía a comer parte del cuerpo de su víctima. El presunto caníbal de 34 años de edad había matado a una chica de 22 años solo 2 semanas después de salir de la cárcel. Había cumplido condena por agresión con violencia. Los trabajadores del hostal, que alberga a personas sin hogar, llamaron a la policía cuando el individuo atacó a la chica. Para reducirle, la policía usó una pistola Taser de 50.000 voltios. El presunto caníbal murió poco después. Muy bien. El caníbal, si se me permite el término, el victimario y su víctima. Ahora, vamos a hablar de canibalismo, otro fenómeno al que no es del todo común, pero no es un fenómeno tampoco tan extraordinario. De hecho, tenemos registrados muchos casos nosotros aquí en la República Argentina que han sido citados por nuestros maestros de medicina legal, por el doctor Nerio Rojas, por el doctor Emilio Federico Pablo Bonet, etc. Veamos. El canibalismo, si nosotros hacemos una abstracción, porque, insisto, el folclore, la leyenda cotidiana nos dice que el canibalismo uno lo sitúa más o menos como patognomónico de los países africanos o del subpacífico. En realidad el canibalismo se ha practicado en los 5 continentes, inclusive en nuestro continente americano. De hecho, nuestros pueblos originarios, mexicas, por ejemplo, los mayas, tenían algunos rituales canibalísticos, los incas también, en nuestra cordillera de los Andes, ¿verdad? El canibalismo se ha practicado en los 5 continentes, pero ¿qué ha perseguido el canibalismo en realidad? El canibalismo lo que ha perseguido no es la alimentación, no es nutrirse de nuestros congéneres, sino tomar del enemigo, del contrincante, el poder, la gloria, la fuerza, la valentía. La creencia de los pueblos antiguos era que ingestando parte del cadáver uno podía tomar todo eso para beneficio propio. Sí es posible que el hombre primitivo, muy primitivo, hablamos de un neandertal o un cromañón, se haya alimentado de otros seres humanos. De hecho, los antropólogos han hallado huesos humanos de esos eslabones perdidos entre, como llamaría Darwin, ¿verdad? De esos eslabones, insisto, han encontrado huesos donde se ven dentelladas que se pueden adjudicar a otros seres humanos, pero en realidad no sabemos si han sido estados de necesidad o una práctica cotidiana, ¿sí? Sí, en cambio, se ha practicado el canibalismo en estados de necesidad, como el caso tan conocido de los rugbyers uruguayos, que solamente pudieron tener sobrevida auxiliados por nutrirse de los cadáveres, ¿verdad? Hay algunos hechos en la historia que son emblemáticos, por ejemplo, del Essex, que fue un barco que zarpó en 1820 del puerto de Plymouth, en Estados Unidos, un barco ballenero que bajó por el Atlántico hasta el Cabo de Hornos y luego ascendió por el Pacífico más o menos a la altura de Ecuador, más o menos a la altura de Galápagos, ¿sí? Entonces, en ese lugar son atacados por un cachalote gigante. Si ustedes ven esta imagen, es original de la época. Fíjense que se ve el barco y se ve un cachalote, una ballena de grandes dimensiones que hundió el barco. 4 sobrevivientes en un bote solamente, el capitán George Pollard, Owen Coffin, Charles Ramsey y Barzillai Rey, logran escapar al hundimiento, pese a que son perseguidos por ese cachalote, al menos en el relato de ellos mismos. Coffin y Rey mueren, de hecho matan a uno de ellos, lo mata el capitán con Charles Ramsey. Coffin, que era el primer oficial, se negó a participar en esto. A Barzillai Rey lo matan luego con un arma de fuego que llevaban en el bote y se alimentan de ese cadáver. Esto se va a pasar a llamar la ley del mar. Ellos llegan hasta las islas de posesión chilena, a las islas creo que fue a San Ambrosio, las islas del grupo San Félix, que están ahí al norte de Chile,
más o menos a la altura de Pascua, en el Pacífico. Creo que llegan a San Ambrosio, llegan a una de las islas del Grupo San Félix. La justicia chilena entiende que han matado a Rey en un estado de necesidad. Y, insisto, a esto se lo va a llamar la ley del mar, ¿sí? Donde se tiene el derecho, por estado de necesidad, de matar a una persona. Ustedes piensen que en general los estados de necesidad están apuntando a los delitos contra la propiedad. Robar o hurtar para alimentarse, pero no para matar a otro ser humano. Bueno, esta ley del mar estuvo vigente varios años, y en base a esta historia, Herman Melville escribió la novela Moby Dick. Edgar Allan Poe, que no se le iba a escapar esto tampoco, no podía escribir la novela Moby Dick, pero Edgar Allan Poe escribió una de sus obras más famosas, la narración de Arthur Gordon Pym, que trata de la sobrevida en una balsa donde se practica el canibalismo. En definitiva, la ley del mar va a desaparecer en el siglo XIX cuando tripulantes de una goleta, 3 sobreviven, matan al grumete para alimentarse de él, y el caso de Su Majestad contra ellos mismos, porque fueron juzgados por la justicia británica, termina condenándolo. No cumplieron la condena, pero ahí se diluyó ya para la jurisprudencia internacional la llamada ley del mar. Cuando nosotros vemos a estos muchachos, que son probablemente los mejores jugadores de rugby del mundo, acá nuestra selección argentina, los Pumas les cuesta muchísimo llegar a marcarle algún try a los All Blacks, pese a que tenemos muy buenos jugadores de rugby. Uno ve, antes de comenzar cualquier encuentro de rugby donde participan los All Blacks, este ritual que ellos están representando ahí, que es el ritual del haka. El haka, que es un ritual que ellos han heredado de sus antecedentes maoríes, insisto, el haka, que es un ritual que tiene mucho de caníbal, porque los maoríes practicaban el canibalismo. Pero ¿cómo lo practicaban? Insisto en este concepto de apropiarse del enemigo muerto, consumiendo parte, especialmente el corazón, consumiendo tejidos de su enemigo para tomar su poder, su fuerza, su valentía, su gloria. Los mayas, por ejemplo, en algunos casos, en el juego de pelota que practicaban, donde todavía se puede ver algún vestigio de esto en Chichén, por ejemplo, al que ganaba el juego se lo condenaba, no quiero utilizar la palabra condena, pero se lo llevaban a un ritual a la muerte, porque al contrario, era la forma de darle sobrevida, de darle la vida eterna. Entonces, a los mayas canibalizaban parte de este cadáver porque quien ganaba el juego de pelota había demostrado su valentía, su capacidad, etcétera, etcétera. Con la imagen del doctor Hannibal Lecter, que es un fenómeno curioso desde el punto de vista criminológico, que es sobre lo que me toca a mí, porque en realidad el doctor Lecter presenta determinadas características de un psicótico, pero se comporta como un psicópata, ¿verdad? O como un trastorno antisocial de la personalidad, de acuerdo porque ahora lo separa del DSM-5 del DSM-4, ¿cierto? En los casos que teníamos registrados en la República Argentina, la práctica canibalística siempre ha sido, y así nos relatan nuestros maestros de la medicina legal, insisto, como Nerio Rojas, como Bonet, como Patitó, como Raffo, relatan que estos casos son de individuos inimputables, no han comprendido la criminalidad del hecho. El caso muy famoso del caníbal de Paraná, la observación de Daniel en la provincia de Tucumán, etc. Veamos.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen chianti. Pobre Jodie Foster, qué miedo que tiene ahí, ¿no? Insisto, el doctor Lecter representa a un individuo que nos cuesta mucho ubicarlo en esta categoría de inimputable. Es un individuo que tiene una lucidez muy particular, demuestra una inteligencia muy particular y no da señas, no da avisos de no comprender la criminalidad de sus actos, ¿verdad? Porque, en realidad Lecter es un poquito una construcción que ha hecho, o que se ha hecho, mejor dicho, que ha hecho Robert K. Ressler, quien fuera jefe de unidad de ciencias de la conducta del FBI. Si ustedes vuelven a ver en algún momento que cada tanto la vuelven a repetir en los canales de codificados, en los canales de cable, vuelven a ver El silencio de los inocentes, van a ver en los créditos que Robert K. Ressler ha sido asesor para la generación de la película, indudablemente para el personaje del doctor Lecter, de Hannibal Lecter. En realidad Hannibal Lecter es ficción, ¿verdad? Es ficción. Los casos de canibalismo registrados por nosotros, registrados de lo académico, de la psiquiatría forense y la psicología forense, han sido todos inimputables, ¿verdad? Veamos ahora un caso registrado en la República Argentina, de los que no tengo fotografías originales, porque ocurre en 1920, el de Daniel Florindo Urteaga. Urteaga, en la provincia de La Pampa, que está a unos 700 kilómetros, 600, 700 kilómetros hacia el oeste, de donde estoy yo ahora, de la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Guatrachela, que visitamos expresamente investigando este caso histórico. Les decía, Urteaga, en ese lugar que les muestro ahí con el círculo de la provincia de La Pampa, era un hombre de campo que en su carro, con sus caballos y utilizando un lazo, cuando encontraba mujeres solas, las enlazaba las abría en canal, le extraía el útero y se comía el útero asado. Cometió 7 homicidios, femicidios serían para ahora, feminicidios serían para nosotros ahora. No practicaba sexo, absolutamente nada. Mataba a las mujeres, insisto, abriéndolas en canal con un cuchillo, que es lo que utiliza nuestro hombre de campo como herramienta de faena, como en otros países, Colombia, por ejemplo, Ecuador, es más común que se utilice el machete, ¿verdad? Bueno, aquí se utiliza el cuchillo, que el hombre de campo nuestro, el paisano, lleva uno muy grande en la espalda, de grandes dimensiones, y lleva uno más pequeño en la cintura. En general, el hombre de campo se utiliza 2 cuchillos. Al que más pequeño se lo llama berijero. Bueno, con ese cuchillo mataba a estas mujeres, les quitaba el útero y solamente se comía el útero asado. Usted, les comento el caso porque para extraer el útero de una mujer hay que tener conocimientos muy precisos de anatomía. Yo que he concurrido a muchas operaciones de autopsia, que obviamente siempre es uno de los lugares donde el médico va a explorar es el útero de una mujer para ver si se trata de un útero gestante o un útero que ha gestado o lo que fuere, porque puede tener que ver específicamente con el caso criminal que se está indagando. Muchas veces el móvil, como yo digo siempre, lo tenemos allí. Insisto, solamente los médicos tienen la capacidad de hallazgo
del útero de una mujer. Bueno, Urteaga lo hacía comiéndose el útero asado. Lo curioso del caso es que va a ser tratado tanto por dos de los grandes maestros, uno del derecho, que es el doctor Luis Jiménez de Azúa, español, pero que vivió los últimos años aquí en la República Argentina, y el doctor Emilio Bonet, los dos autores de esos dos tratados, el de Bonet de 3 tomos, el de Jiménez de Azúa de 5 tomos, donde explican que Urteaga fue condenado por los crímenes y los jueces no entendieron la inimputabilidad. Todo lo contrario, lo declararon imputable y lo condenaron a prisión perpetua por estos 7 homicidios en el año 1820 y pico, porque el juicio fue un par de años después de su detención. Tanto Bonet como Jiménez de Azúa muestran y exhiben este caso como un caso emblemático de la historia criminológica argentina, donde, de alguna manera entra el conflicto de determinar si este individuo era imputable o no. Ambos creen que era inimputable, pero la justicia, sin embargo, los condenó. Este caso me tocó a mí hace pocos años. Este hombre es imputado de haber matado a su padre. Acá tienen a la policía cuando llegó a la escena del crimen, que es este lugar. Deró es un pueblo muy pequeño, que es pueblo rural, a unos 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, hacia el oeste también. ¿Y qué es lo que se encuentra la policía? Con una escena del crimen extremadamente sangrienta, muy desorganizada. El cadáver ha sido trozado, totalmente trozado. No hablamos de descuartizamiento, separar en cuartos. El cadáver ha sido totalmente trozado, parte del cadáver ha sido quemado. Y bueno, la pregunta que surge es si este individuo realmente se lo comió, porque estamos hablando de la práctica canibalística, que es lo que nos ocupa en este momento. Y la respuesta es sí. Ahí tienen los riñones y el corazón, ¿sí? Y lo que a mí me interesó ese día, muestro esto porque el doctor Lecter dice que se comió el hígado acompañado de habas y un buen Chianti, ¿no es cierto? Aquí le acompañó la ingesta con este vino tinto también. Bueno, lo que me preocupaba a mí era conocer si este individuo comprendía y dirigía sus acciones. Y aquí es muy importante, y hago un parate acá por un minuto, que muchas veces nosotros al médico psiquiatra le pedimos que sea prácticamente un mago, que tenga una bola de cristal, que sea un adivino, porque le decimos, doctor, dígame si este individuo que acabamos de detener ayer, el 23 de marzo del año 2017, cuando cometió el crimen, comprendía y dirigía sus acciones. Prácticamente, si el psiquiatra es capaz de contestarnos con cierta solvencia, tenemos que reconocer que tiene dotes de magia, o capacidades mágicas, porque ¿cómo puede saber cómo se comportó este individuo en aquel momento? Hago este cuento porque es muy importante la percepción que se tenga del imputado del primer médico que lo percibe. Y digo el primer médico, yo soy criminalista y yo voy a la escena del crimen, o he ido a la escena del crimen. No sirve lo que yo vea. Tiene que ser el médico, el primer médico que lo percibe. Nosotros a toda escena del crimen concurre el médico forense o concurre el médico de la policía, según la organización del sistema de justicia, el país que fuere o la provincia que sea. Nosotros vamos a tener en el escenario a un médico. Entonces, ese médico es muy importante cuál es la percepción que tiene. Véanlo, yo esa noche de este caso pedí y me mandaron el fax que tengo del primer médico que lo percibe. Se los presento en el momento de la detención, inmediatamente al hecho, como cuando siempre que se utilizan este tipo de armas blancas impropias, la desorganización y la violencia del hecho hace que lo encontremos, es muy común que encontremos lesionado al criminal. Esto nos ocurre siempre o casi siempre en los femicidios, cuando se emplean armas blancas, porque son hechos que se precipitan de extrema violencia.
Y les decía que yo esa noche pedí que me faxearan la percepción, el informe del primer médico legista que lo recibe y lo examina, dice: vigila, orientación temporoespacial relativa, dubitativo, inexpresivo, memoria anterógrada y retrógrada disminuida, relata los hechos con confusión, asocia los hechos acontecidos con delirios místicos, considero que padece severos trastornos psiquiátricos. El primer médico asocia los hechos acontecidos con delirios místicos, porque es muy común que se asocie el canibalismo con la última cena, con la comunión. Entonces, es muy común que haya una justificación para el acto canibalístico a partir de la comunión. Tomad y comed, que esta es mi carne, tomad y bebed, que esta es mi sangre. Por eso el médico está indicando delirios místicos que ha percibido indudablemente en el interrogatorio. Hoy les puedo decir que los psiquiatras forenses han concluido que este individuo al momento del crimen no conocía o no tenía capacidad de conocer la criminalidad del hecho, ¿sí? Por lo tanto, fue declarado inimputable. Otro caso. Este joven, la chica que ven al lado, cuyo rostro, porque es inocente, cuyo rostro oculto en este momento, es su hermanastra, porque en realidad la madre de él y el padre de ella forman una pareja cuando ellos ya han nacido, es un matrimonio ensamblado, y ellos a su vez mantienen una relación de noviazgo entre sí. No tienen consanguinidad, es válida esa relación. Él, utilizando una pistola 40, también calibre 40, que parece que muchísimos hechos estamos teniendo en la República Argentina con este calibre, el calibre muy predilecto, antes era 9 milímetros, ahora tenemos muchísimos hechos con calibre 40, le decía, con una pistola 40 del padre, mata al padre y a la madre, troza el cadáver, los cadáveres, perdón, en ese lugar, con estos instrumentos, y luego quema los cadáveres. Ahí tienen lo que recupera la policía científica, bolsas de cenizas, donde se encontraron pequeños trozos de restos óseos, algún tejido blando también muy quemado, que por cierto, comparando, cruzando los perfiles genéticos con los hermanos, se pudo determinar que efectivamente eran estas personas. Pero lo que quiero compartir con ustedes es esto. Veamos. Bueno, te lo decíamos hace instantes nada más, antes de irnos a la pausa. Vamos a presentarte uno de los casos que ha conmocionado en los últimos días en la República Argentina. Tiene que ver con este parricidio ocurrido en Pilar. Fiscalía ha pedido pericias inmediatas. Él, mientras relataba, tuvimos una charla, como le dije recién, con altibajos. De repente una sonrisa y de repente normal. Se acercaba bien a la reja para poder charlar conmigo, que nadie escuche. Y en un determinado momento me dijo que estaba todo bien, pero que no alcanzó a todo y que la verdad me comí un pedacito, me dijo. Entonces yo le dije, bueno, está bien, pero a ver, explícame. Y sí, porque yo tenía preparado, le digo, ¿qué tenías preparada? ¿La carne para comer? Y sí, tenía algo preparado. Comí un pedacito. Y le digo, ¿de qué parte se come? Porque yo no entiendo lo que me estás diciendo. Y él me explica de una parte del cuerpo y me dice que es mucho mejor que la carne de cerdo. Entonces... Muy bien, asistimos a un nuevo caso criminal de práctica de canibalismo. Vean la noticia periodística, parricidio o canibalismo. Y acá lo tienen al joven y yo tomé esta muestra de escritura. Aquí utilizamos otra técnica acá, se le pidió a los
documentólogos forenses que analizaran esta escritura, independientemente que en ese momento todavía no habíamos hecho la batería de peritaciones psiquiátricas y psicológicas. Fíjense, quiero compartir esto con ustedes, fíjense el desorden de la escritura. Fíjense que no puede sostener el renglón, que el renglón es mandador cuando uno escribe. Las líneas del renglón son en un papel blanco, conforme acomoda el papel. Eso lo analizamos nosotros en psiquiatría forense y particularmente en documentología. Cuando se escribe en un papel blanco, de acuerdo a cómo acomodamos la hoja, puede caer la escritura o ascender. Pero en este caso vean que está el renglón y sin embargo desciende la escritura y mezclamos la letra de molde o la letra de imprenta con la cursiva. Esto nos está indicando el desorden mental que tiene el individuo. Claramente, ahora ya que ha transcurrido el tiempo, les puedo decir que este individuo también fue declarado inimputable. Nosotros consideramos que es necesario fundamentalmente la participación del psiquiatra forense y del psicólogo forense. Los psicólogos normalmente arman una batería de test, Roger, Bender, MMPI-2, y el que ellos decidan utilizar para el caso que se les somete a análisis, y las entrevistas psiquiátricas que nosotros pensamos que tienen que ser varias, ¿verdad? Por supuesto, los psiquiatras forenses tienen una capacidad profesional que ya en la primera entrevista detectan si existe alguna patología, algún tipo de anormalidad, ¿verdad? Otro caso, y aquí sí nos apartamos de la inimputabilidad. Este individuo es el autor de delito contra la integridad sexual seguido de muerte, es un criminal de comportamiento sistemático, un criminal serial, que en los años 70, ya hace muchos años, mató 5 mujeres en la zona norte del Gran Buenos Aires. El modus operandi fue de acechar a las víctimas, mujeres jóvenes que iban a la universidad o iban a sus trabajos a la mañana muy temprano, cuando todavía es de noche, a la hora del amanecer, en una zona de muy buen poder adquisitivo que tiene la zona norte, me refiero a donde viven las clases socioeconómicas acomodadas de la República Argentina, y concretamente de Gran Buenos Aires. Entonces les decía, acechaba a estas mujeres, la víctima era seleccionada, pensamos nosotros, las sorprendía, las violaba, las estrangulaba, y en todos los casos, aquí no sé si lo alcanzan a ver bien, yo pienso que sí, aquí en la zona del cuello, la mordedura mordía y arrancaba un trozo de tejido. Esta era la marca en el orillo, circunstancia que la policía y la justicia ocultaron a los medios de comunicación, solamente los equipos de investigación conocían de esto. Ese trozo de tejido, que era muy importante, que él arrancaba con sus propios dientes, porque los odontólogos forenses tuvieron la capacidad de comparar y ver que se trataba siempre de la mordedura de la misma persona. Calculen que estamos hablando de los años 70, no de perfiles genéticos, no podemos hablar de muchos medios de investigación como los electrónicos, etcétera, que tenemos hoy en día, ¿verdad? El perfil de este individuo, el perfil de análisis de los casos cometidos, a nosotros nos indicaba que este individuo no era un psicótico, sino que comprendía y dirigía sus acciones, y sin embargo practicaba el canibalismo. O sea que se apartaba del criterio de que las prácticas canibalísticas le correspondían a un individuo que no tenía la capacidad de comprender la criminalidad de él. Muestro este caso porque pasó a ser excepción, y les voy a mostrar otro más. Ya para ir terminando, en la provincia de Mendoza está sobre la cordillera de los Andes, a 1000 kilómetros de Buenos Aires, y es frontera con nuestra República de Chile. En General Alvear, en esa provincia, es una provincia muy extensa, se conoce esta noticia. Y aquí también yo pedí la pericia, en este caso la pericia psicológica, la psicóloga que examina aquí, produce este informe sobre Reina, que dice, presenta un trastorno antisocial de personalidad,
insisto, esto es DSM-4, antes que apareciera el 5, cuando los psicólogos y psiquiatras asociaban como similares al trastorno antisocial de la personalidad y a la psicopatía, ¿verdad? Entonces, les decía, la psicóloga dice, presenta un trastorno antisocial de la personalidad, psicopatía en la terminología clásica, no padece enfermedad mental que le genere una predisposición al suicidio, actúa con total conciencia, puede dirigir sus acciones y comprender la criminalidad de los hechos. Claramente está indicando que el individuo es imputable, no está involucrado en el artículo 34 del Código Penal. O sea, en estos últimos años empezamos a ver muchos más casos de esto. Acá la práctica canibalística, se lo voy a presentar al caníbal, porque fue en el mismo momento de la aprehensión, fue aprendido aquí por la policía de Mendoza, que actuó en conjunto, lo digo para que sé que hay audiencia de otros países, aquí tenemos un sistema federal, donde existen fuerzas federales y fuerzas provinciales, cada provincia tiene su policía, la policía de la provincia de Mendoza, conjuntamente con la Policía Federal Argentina, lo detuvieron aquí en el barrio de San Telmo, muy cerca de donde yo estoy ahora, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Detienen a este individuo que estaba prófugo después de haber cometido aquel crimen, porque fue examinado por la psicóloga forense y remitido a una unidad penitenciaria y se fuga de la unidad penitenciaria. Y luego fue detenido acá. Bueno, les decía que este caso de canibalismo, de exacerbación de la violencia, fenómeno que estamos viendo muy común en el AMPA en estos momentos, donde existe nuestra delincuencia callejera, me refiero a la República Argentina, exacerba innecesariamente la violencia en los crímenes y llega hasta tal punto que en este caso, que el duelo se produce entre dos criminales, uno mata al otro y termina ingestando el cadáver para hacer una muestra, insisto, vuelvo a utilizar la palabra exacerbación del poder que en ese momento tiene, ¿verdad? Ahí lo tienen. Y como todo psicópata o trastorno antisocial de la personalidad, producto de ella misma, niega los actos, los cargos en su contra, cosa que va a ser indefinidamente. Se encuentra condenado a prisión perpetua en este momento. Muy bien, vamos a hacer, ahora sí. A ver, doctor Avendaño, ¿está por ahí? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, ¿me ha escuchado todo bien? Sí, todo perfecto, sí, señor. Bueno, abrimos un espacio entonces ahora para preguntas, ¿le parece? Me parece muy bien. Entonces los invitamos a que sus dudas ingresen por el chat para yo irlas dándole lectura al doctor. Bueno, doctor, tengo acá una primera pregunta. En el caso de la abuela que asesina a su nieto, ¿qué hizo que la declararan inimputable? El examen psiquiátrico y psicológico, doctor, el examen de los peritos forenses. Bien. Hay una segunda pregunta. ¿Trasladaron a Gil Pérez o sigue en unidad común? Está entiendo que está en una alcaidía separado de la unidad común. Inmediatamente fue alertado por el servicio penitenciario, se encuentra en un lugar, por supuesto, sometido a pericias psiquiátricas y psicológicas, porque no ha concluido todavía la investigación. Ok. Tenemos acá otra pregunta. ¿Los diagnósticos previos de enfermedad mental pueden ser un factor para la inimputabilidad? La ley argentina, yo desconozco cómo es la ley en otros países. La ley argentina dice que al momento del hecho, si al momento del hecho ha comprendido la criminalidad del hecho o ha tenido la capacidad de dirigir sus acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la circunstancia de que haya tenido historias clínicas por tratamientos psiquiátricos, etcétera, no debería influir en lo que concluyen los peritos forenses con relación a lo que ocurrió en el momento del hecho. Por lo tanto,
No debería influir, por supuesto, va a salir a relucir en cualquier investigación criminal si tiene antecedentes de tipo psicológico o psiquiátrico. O bien lo va a hacer el Ministerio Público, o bien lo va a hacer la defensa, seguramente, ¿no? Bien. Quisiera saber cuál es el trato desde la consecuencia penal para los inimputables en Argentina. En Argentina tenemos lo que se llama la ley de salud mental. El individuo que es inimputable sale de la esfera penal y pasa a la justicia civil. Porque pasa a ser un caso de insanias. Hablo de un individuo que, sea inimputable por una causa psiquiátrica extrema, porque también se puede ser inimputable por un hecho cometido en un estado de sonambulismo, ¿verdad? O se puede ser inimputable, insisto, por un caso de un crimen cometido bajo una epilepsia. Bajo un caso psiquiátrico extremo, sale de la esfera penal y va a la esfera civil, donde el juez lo va a atender y, si es necesario, lo va a recluir todo el tiempo que fuera necesario. Es más, lo puede recluir para el resto de su vida. Doctor, le preguntan, ¿la edad puede ser un criterio para la imputabilidad? Es un criterio para imputabilidad. Nosotros tenemos menor de 16 años, esto tiene diferentes criterios en los países latinoamericanos. Algunos la edad es 14, en otros 12. En la República Argentina, menos de 16 años es inimputable. De 16 a 18 entra en un régimen especial que es la justicia penal de menores. Y más de 18 años es justicia de adultos. Bien. Bueno, acá tenemos... Bueno, hay una cantidad de preguntas impresionantes, doctor, pero vamos a tratar de ir seleccionando para no hacerlas repetitivas. ¿Cómo reconocer, sin ser perito, en qué tema está frente a alguien que padece cuadros psicóticos? No. En una causa penal lo tiene que decir un perito. Obviamente el psicótico va a tener lo que se llama delirio, episodio psicótico, con delirio, pero para determinarlo tiene que ser sí o sí un perito psiquiatra o psicólogo forense. Yo no lo puedo hacer. Mi título universitario es en criminalística, yo no lo puedo hacer. ¿Los factores criminógenos influyen en una persona para que sea inimputable? Pueden influir. Las cuestiones sociológicas, todo lo que esté relacionado con su medio de vida, etc. Todo puede, el consumo de sustancias psicoactivas, todo puede influir. Insisto, la cuestión es que al momento del hecho haya comprendido que lo que estaba haciendo está mal, que está prohibido por la ley. Si el individuo comete el hecho sin comprender eso, porque, el que abusa de una sustancia psicoactiva, abusa de alcohol hasta pasar a lo mejor de 3 o más grados de alcohol, que hemos tenido hasta de 5 grados de alcohol en sangre, y no murió, 5 gramos por litro de sangre. El individuo que está en lo que se llama una ebriedad total, comete un crimen y sin embargo no es un psicótico, es un individuo que cuando pase el estado de ebriedad va a volver a lo normal. Ese factor en ese momento lo va a conducir a la inimputabilidad. Bien. ¿Demonología y delirio místico son lo mismo? La demonología es un delirio místico, pero delirios místicos hay de otra naturaleza, ¿sí? Los inimputables, aparte de su condición psiquiátrica, ¿se les realiza algún tipo de examen o test para comprobar o reforzar su diagnóstico? Sí, por eso digo, en general, cuando estamos hablando de la inimputabilidad de una persona, que en la inmensa mayoría de los casos está asociado al homicidio, en la inmensa mayoría de los casos está asociado al homicidio, que es el delito más grave del Código Penal, nosotros bregamos porque siga de la opinión médica y de la opinión psicológica, por separado. Los psicólogos forenses, o como lo llaman en países como Perú, que lo llaman psicólogos jurídicos, ¿verdad?
que sean examinados por 2 clases de perito, que ambos son expertos en ciencias de la conducta, ¿no? Tanto el médico psiquiatra como el psicólogo. Los psicólogos normalmente realizan una cantidad de test. Acá se utiliza mucho en el caso de investigación criminal el MMPI-2, el Minnesota, ¿no? Que tiene 530 preguntas, o 500, no me acuerdo ahora el número de preguntas que tiene. Ese es un test muy efectivo, ¿no? Luego utilizan Rorschach, utilizan Bender, y bueno, el psicólogo en cada caso resuelve él qué test usar en función, insisto, del caso que se le somete a análisis, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, doctor, aquí no hay una pregunta exactamente, pero dicen, doctor, no sé si escuchó el caso de Santiago del Estero, de un niño de 8 años, caso Marito Salto, que lo mataron, violaron, descuartizaron vivo, supuestamente como rito satánico. No, no fue en Santiago del Estero, fue en la provincia de Corrientes. Sí que lo conozco. Fue un ritual satánico, los autores del crimen, que están todos condenados, en un ritual satánico. A ver, practican una religión que es una asociación de lo que se conoce como Quimbanda, que es la Umbanda negra. Estas son religiones que provienen de África. Esa religión tiene una evolución asociada al satanismo, y en ese ritual satánico, los rituales satánicos generalmente tienen alguna conformación de carácter sexual y qué sé yo. Lo mataron a este chiquito y luego desmembraron el cadáver. Fue en la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes. De hecho, yo estuve en Mercedes investigando el caso. Se llamaba Ramoncito el chico. Y una chiquita, también llamada Ramona, igual que él, fue el principal testigo que condujo a los criminales, ¿no? Bueno, ahí está pregunta, doctor. ¿El estado de intoxicación por medicamentos recetados por los médicos podrían indicar también inimputabilidad? Sí, claro. Sí, si son sustancias psicoactivas, absolutamente. Puede un médico haber recetado, qué sé yo, una diazepina, por ejemplo, ¿verdad? Que lleve a un estado de obnubilación. Consumo, me refiero a un consumo muy importante, ¿no? Que lleve a un estado de obnubilación, que el individuo, él o la, ¿no? Un hombre o una mujer, cometa un caso criminal. Sí, por eso dije sustancias psicoactivas en general. Hay medicamentos, fármacos, psicofármacos que tienen capacidad psicoactiva, ¿no? Sí, perfecto. Doctor, preguntan por cuántos filtros del conocimiento debe pasar un inimputado para declararlo, un imputado para declararlo inimputable. Filtro de conocimiento son las ciencias de la conducta, lo que los americanos llaman las ciencias de la mente. Nosotros le llamamos ciencia de la conducta. La psicología y la psiquiatría, esos son los filtros. Lo que pasa que, a ver, muchas veces los jueces no se conforman con la opinión de un solo perito. Forman juntas de peritos, o a su vez tenemos peritos de parte. Hay un tema interesante que lo dejamos para otra charla, que es el de la emoción violenta, por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces, que también es un estado de trastorno mental transitorio incompleto. Nosotros podemos tener en un crimen un trastorno mental transitorio completo, donde el individuo es inimputable, pero después es una persona normal, o un trastorno mental transitorio incompleto, que es lo que llamamos el estado de emoción violenta. Nosotros hemos tenido casos con opinión de 10 o 15 peritos, y muchas veces, a su vez, el juez le pide opinión a universidades, etc. O sea, no hay un límite. Lo normal es que se realicen una batería de pericias psiquiátricas por los peritos oficiales del cuerpo médico forense y psicólogos del cuerpo médico forense, y que concurran peritos de parte que muchas veces opinan a favor o muchas veces opinan en disidencia, lo que ocurre en toda actividad pericial, ¿no? Doctor, si hay un individuo que cometió un crimen del tipo que vimos y presenta algún tipo de trastorno y también tiene conciencia del hecho, ¿entonces es inimputable o no? No, si tiene conciencia del hecho, es imputable.
aunque nosotros hemos tenido casos de condenas de individuos que tienen una patología psiquiátrica y sin embargo los peritos han determinado que al momento del hecho comprendió y dirigió sus acciones y es imputable. Por eso la ley en Argentina es muy clara. El que al momento del hecho haya comprendido la criminalidad del hecho, tener la capacidad de dirigir sus acciones. No habla de si tiene antecedentes o no. Ahora, aquí se da un fenómeno. Un individuo que es un psicótico, que tiene, por ejemplo, una esquizofrenia, ¿puede estar en juicio? ¿Tiene la capacidad de defenderse? Porque ahí se genera otro conflicto. Que bueno, ese tiene que ser evaluado por la justicia en cada caso. Porque, a ver, comprendió y dirigió, pero en el momento del juicio, ¿tiene la capacidad de estar en juicio? ¿Tiene la capacidad de defenderse? Discúlpenme que utilice un término no académico. Si está loco, ¿puede defenderse en juicio? Probablemente no. Y entonces, si no se puede defender, ¿puede ser imputable? Bueno, ahí viene otro tema que hay que resolver en cada caso concreto, ¿no? Doctor, por ¿existe en su país algún estudio antropológico, social, etcétera, que pudiera dar cuenta y explique la aparición frecuente de este tipo de conductas criminales? Normalmente la criminología tiene que ver con un territorio determinado, en un momento determinado, con una población determinada. Lo que nosotros llamamos el perfil geográfico del hecho criminal. A ver, voy a dar un ejemplo para que se entienda y voy a tratar de responder la pregunta gráficamente. En Estados Unidos de América, la inmensa mayoría de los criminales seriales tienen una importante carga de carácter religioso, o bien por exacerbación del cristianismo o del satanismo, que en definitiva es el cristianismo por oposición, pero es cristianismo. En la República Argentina no hemos encontrado, en la República Argentina y en los países latinoamericanos, no hemos encontrado este fenómeno de criminales que estén asociados a cuestiones religiosas. Los criminales seriales, y si no examinen los casos de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Perú, de Argentina, los criminales seriales en los países latinoamericanos están más asociados a delitos contra la integridad sexual en general, delitos contra la propiedad. No tenemos esa exacerbación religiosa. Entonces, los factores sociológicos y la idiosincrasia de los países del norte, de los criminales del norte de América son distintos de los de Sudamérica. Entonces, los fenómenos de territorio, de educación, sociológicos, etcétera, van a tener influencia directa en los casos criminales. Sí, claro que hemos hecho estudios, de hecho hemos publicado libros. Uno de los libros nuestros que hemos publicado con el doctor Daniel Silva, que es un prestigioso psiquiatra forense argentino, se llama Perfiles Criminales, que habla de los perfiles de los criminales argentinos y latinoamericanos. Bueno, bien. Perdón, estoy revisando acá. Desde su experiencia, ¿qué tan importante es el análisis de la escritura a la hora de nombrar como inimputable a una persona con padecimiento psicótico? Nosotros, es una herramienta más. No es ni más ni menos importante. Eso es una herramienta más. La grafología forense, que es como la llamamos, es una herramienta más que nos da una cantidad de información. No es más o menos importante. En algún caso podrá hacerlo, en otro no. Es una herramienta más, que en algún caso, por eso hay que ver cada caso en particular, en algún caso puede ser vital. Este caso que yo les demostré fue el primer indicio que nos habló de la psicosis, el caso que mostré en la escritura, de la psicosis del individuo fue la grafología forense. En muchos casos ni siquiera se utiliza, y en otros nos da mucha información, especialmente cuando ya no tenemos a la persona, cuando la escritura que se analiza es de la persona que ha muerto, y muchas veces nos indica un grado de psicosis, por ejemplo. O de otro tipo de, hay un estudio muy interesante que se llama Signos de enfermedad en escritura. Muchas veces nos indica otro tipo de patologías físicas, no psiquiátricas, a través de la escritura, ¿verdad? Bien. Bueno, esto lo trató durante su exposición, pero es una pregunta que hacen y se la lanzo, doctor.
¿Cómo pueden determinar la diferencia o detectar si una persona finge ser inimputable? Se llama simulación. Los psiquiatras forenses tienen técnicas para detectar si alguien está simulando o no. Por eso yo hablé de cuestiones que son específicas de la psiquiatría forense, como la inimputabilidad, la emoción violenta o la simulación. Los psiquiatras forenses son muy hábiles para detectar la simulación, tienen mucha práctica, pero si no, los psicólogos, cuando toman los tests, rápidamente reconocen si alguien está simulando o no. Pacientes con diagnósticos depresivos, trastornos de personalidad, alucinaciones, sin tratamiento psiquiátrico, ¿pueden llegar a convertirse en asesinos seriales? Asesinos seriales básicamente de dos tipos: los psicópatas o trastornos antisociales y los psicóticos. Sí que pueden ser homicidas seriales. Sí, sí, puede serlo. A ver, ¿puede responder como inimputable quien comete un hecho criminal aún bajo el control de los medicamentos médicos debidamente prescritos? Sí, puede ser inimputable, porque los medicamentos... A ver, vamos a suponer que el médico me prescribe a mí un determinado medicamento. Especialmente hay algunos medicamentos que son psicoactivos, ¿no? Y yo consumo más de la cuenta, por intención o por error, porque esto puede ocurrir también, y cometo un caso criminal. Sí, claro, puede ser inimputable. Bueno, doctor, hay una cantidad de preguntas impresionante, aparte de muchas felicitaciones y de comentarios como que muy atrapante su tema, doctor. Usted me dirá hasta dónde quiere que avancemos sin preguntas. Sigamos hasta que usted, hasta que tenga ganas. Después, si me deja, les pongo una pantalla con mis formas de contacto. El que después tenga interés se comunica directamente conmigo, pero avancemos un poco más, no hay problema. Claro que sí, perfecto. Para dar inimputabilidad, ¿se deben hacer previos exámenes psiquiátricos, psicológicos o solo con la entrevista? No. La entrevista psiquiátrica y los exámenes psicológicos. Eso es lo ideal. Bueno, aquí hay un tema, digamos, hay una serie de preguntas que se salen un poco del contexto del tema que hemos estado trabajando. Por eso no las he planteado. Digamos, no quiero que sientan que a algunas personas no se les realizó la pregunta. Voy a poner un ejemplo de alguna que preguntan por aquí. ¿Se puede declarar como estado de necesidad justificar los saqueos en la pandemia? Va a depender de... A ver, si el hurto o el robo se comete en un verdadero estado de necesidad, no veo por qué no. Lo va a resolver el juez al que le toque. Es una cuestión jurídica, no es una cuestión ya forense. Sí. Bueno, aquí hay una pregunta, dice, ¿se puede de algún modo evitar mejor prevenir el homicidio de alguna persona por medio de una entrevista a un imputable? Espera que me saltó aquí. ¿Sí, a un inimputable? Pero ¿cómo sabemos que es inimputable si no ha cometido el crimen todavía? Parece la película esa americana, Minority Report, creo que es, ¿no es cierto? Donde prevenimos los crímenes antes de que ocurran. Lo que pasa es que eso es demasiado lombrosiano, ¿no? Sí. Por ejemplo, claro, hay una escuela reciente, que es la escuela de la combinación cromosómica, que dice que determinadas combinaciones de pares cromosomáticos en hombres masculinos, creo que es 3X y 2Y, pares cromosomáticos anormales, que tienen muy parecido al síndrome de Klinefelter. Esos individuos tienen predisposición concreta al crimen o a la violencia. Y bueno, ahí ya creo que sería demasiado lombrosiano, ¿no? Se me ocurre a mí. Sí, bueno.
Bueno, perfecto, doctor. Yo le agradezco mucho su participación en este evento. Realmente quedamos muy satisfechos y como puede darse cuenta hay muchas inquietudes en torno al tema. A todos ustedes, mil gracias por su participación, por haberse conectado. Y ustedes ya saben que la Academia de Peritos Forenses... Doctor, ¿le puedo pedir un favor? Sí, ¿Le pido claro un favor, sí, doctor? ¿No claro me deja sí. poner un segundito una diapositiva con las formas de contacto? Claro que sí, sí, obvio, claro que sí, doctor. Así la ven, 2 minutos, así el que tenga alguna... Una duda, sí, claro. Perfecto, la pueden consultar. Que encuentre dónde está ahora. Un segundo, por favor. Tranquilo, usted vaya haciendo, yo aprovecho acá para entonces irle comentando a las personas que la Academia de Peritos Forenses tiene constantemente este servicio de educación continua. Ahora por épocas pues, de la cuarentena estamos haciendo una serie de seminarios gratuitos con invitados muy especiales, como pueden darse cuenta en los últimos eventos de reconocimiento nacional e internacional. Cualquier situación adicional, pues nos pueden seguir también en la página y allí estaremos atentos para poderles colaborar y prestarles la información al respecto. ¿Ubicó la imagen, doctor? Ahí la ubiqué. A ver ahora. Sí. Ahí está. ¿Se ve la imagen? Perfecto, sí señor, se ve. Ahí tienen, el que tenga alguna duda, con todo gusto, ahí tienen todas mis formas de contacto. El Instagram, sí, ahí está. El WhatsApp, el Gmail, impriman la pantalla y tienen todo. Ahí tienen mi Facebook y mi Twitter. Si no me encuentran de esta manera, no me van a encontrar jamás, ni con una brújula. Sí, así es. Bueno, doctor Raúl Osvaldo, le agradezco muchísimo su participación, su colaboración y esperamos volverlo a tener nuevamente con nosotros. Inicialmente ya no estuvimos virtual, esperamos poderlo tener presencial por acá en Colombia, acompañándonos con sus conocimientos. Mil gracias nuevamente. Muy estimado doctor, y a toda la audiencia que ha tenido la paciencia de escucharme esta mañana, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su atención, y quedo a disposición de usted si tiene la forma de contacto, que tenga alguna duda de un caso en particular o alguna pregunta que no he podido responder ahora por cuestiones de tiempo. Siempre aquí estaremos. Un saludo muy afectuoso desde Argentina para todos. Doctor Avendaño Ayala, muchas gracias a usted por ser tan buen anfitrión, y hasta siempre. Muchísimas gracias. A todos ustedes, por favor, quédense en casa. Recuerden que si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando a los demás. Esta es una obligación social que debemos tener todos a nivel mundial.